Entonces, para iniciar, permítanme compartir con ustedes nuestra presentación de geografía. Vamos a tratar de mantener ese orden. Y bueno, pues vamos a hacer entonces énfasis a lo que sería la geodinámica interna, dando cuenta entonces de ciertos procesos que van a implicar la formación y modelado de la superficie terrestre. ¿Sí? Entonces, a ver, permítanme entonces partir. Y notamos, bien chicos, mientras tanto comentaba, ¿no? Vamos asumiendo lo que sería un tema un tanto extenso, así que vamos a tratar de puntualizar algunos aspectos y en ese sentido hay que organizar la información. A ver, geodinámica es un componente dentro de la geología que busca precisarnos cómo a través del tiempo ciertos procesos han intervenido en lo que sería la formación y el modelado de la superficie terrestre. Sabemos que la superficie terrestre es diversa y entonces podemos encontrar ciertos escenarios con un potencial, ¿no? Y me refiero a potencial porque nosotros, los seres humanos, chicos, vamos a interactuar con nuestro medio y buscar pues ciertos eh, espacios propicios para desarrollar nuestras actividades. Por ejemplo, la agricultura, ¿no? Donde vamos a encontrar algunos suelos con mayor fertilidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación y, por ejemplo, la integración a través de carreteras, lo que podría implicar el cruzar de una región a otra, por ejemplo, de la región costa a la Amazonía. Entonces vamos a encontrar algunos puntos bajos en la cordillera que nos permitirán ese propósito, ¿no? O también cuando hablábamos, por ejemplo, del comercio y podemos ahí como referencia los puertos que en el litoral pueden aprovechar zonas en donde el mar tiene un ingreso y también pues una importante profundidad, lo que nos permite entonces construir infraestructura portuaria, ¿sí? Y bueno, chicos, entonces, dentro de lo que sería el relieve peruano, antes de conocer el relieve peruano, que sería nuestra semana número 5, este tema de geodinámica se ha dividido en dos. La semana número 3 tiene que ver entonces con las fuerzas internas, ¿no? Los procesos endógenos, y la semana siguiente, la 4, es donde veríamos entonces las fuerzas externas o procesos exógenos. Ya, ahora sí, chicos, ¿me confirman si ya se puede apreciar? Sí, se puede apreciar la PPT. Bien, continúo, continúo entonces. Ya, dentro de lo que serían entonces los factores de transformación del relieve, fuerzas internas, tenemos que conocer inicialmente cómo es que se constituye nuestro planeta. Y para eso entonces vamos a tomar un corte transversal de lo que sería la geósfera y vamos a ver la composición y la estructura. Entiéndase por geósfera al conjunto de capas que constituyen la parte interna de nuestro planeta. Por lo tanto, se encuentra formada por rocas y minerales. Estas
en cuanto a su estado físico puede variar, ¿no? En circunstancias, en ciertos campos se va a encontrar de una manera sólida, pero en otros escenarios estará entonces de una manera inestable. La Tierra es casi un cuerpo esférico que tiene aproximadamente 6.370 kilómetros de radio. Y bueno, chicos, nadie ha llegado al centro de la Tierra. Eso es imposible, ¿no? Yo al menos no quisiera llegar. Sabemos que a mayor profundidad, mayor temperatura, ¿no? Pero, ¿cómo es que podemos entonces aproximarnos a la gráfica que estamos presentando? Pues esto es resultado del estudio, del análisis de ondas sísmicas. Ondas entonces que van a recurrir pues zonas sólidas y líquidas y otras que solamente podrán recorrer o transitar por zonas sólidas. Entonces por ahí nosotros ya podemos ir aproximándonos a lo que tenemos. No es como palpar pues chicos con los ojos cerrados, pero podemos entonces tener ahí un acercamiento muy importante, ¿sí? Ahora, la estructura, hablemos de capas, ¿no? A partir de su composición química podemos hablar de corteza, manto y núcleo. Y si nos referimos a composición química, entonces ponemos énfasis en los minerales que predominarán, ¿no? Empiezo por el núcleo. El núcleo se divide en núcleo externo, que se encuentra en un estado físico líquido, y un núcleo interno que se encuentra entonces en estado sólido. Aquí se registran las más altas presiones y temperaturas que pueden llegar a superar los 6.000 grados centígrados. Ahora, cuando hablamos pues de lo mineral, van a destacar elementos como el hierro y el níquel, ¿sí? Pues es que se conoce también como NIFE. Luego tenemos al manto. El manto es la capa media entre la corteza y el núcleo, es entonces donde se encuentra. Tiene dos subcapas, ¿no? Una que se llama el manto inferior o mesósfera y otra que se conoce como manto superior o la astenosfera. Y es aquí entonces donde vamos a encontrar un campo fluido inestable y es donde va a reposar la corteza. La corteza es una capa superficial, es la de menor espesor que, chicos, simula una costra. Entonces, ¿cómo es eso? Pues vamos a tener lo que sería la posibilidad de apreciar el enfriamiento inicial. Sí, porque esto es algo así como un helado al cual yo imagino que ustedes han visto, ¿no, chicos? Justamente tomando como referencia algo próximo a nuestra imagen de la atmósfera, tal vez hemos visto así lo que sería pues un helado en cono, ¿no? Y sobre el helado en cono le podemos bañar en chocolate y eso lo sometemos a bajísimas temperaturas, bajo cero, ahí en el refrigerador, por ejemplo, en el fridge, ¿no? Y profe, ese chocolate, pues que está en un estado líquido, de pronto se va a consolidar. Y es que eso es lo que ha pasado con nuestro planeta, ya chicos. Era una masa inestable que ha pasado por diversas edades geológicas, donde hemos tenido glaciaciones y deglaciaciones. Y entonces, con el enfriamiento a esa masa incandescente, inestable, de pronto se enfría en la parte superficial y se forma como una costra que es plástica y entonces se puede romper, se puede deformar, ¿no? Y es ahí donde vamos a aproximarnos a lo que serían las características de la corteza, ¿sí? Es la capa más superficial y entonces donde suceden los diferentes procesos geológicos. Comprende dos partes, una corteza oceánica, donde vamos a encontrar predominantemente silicatos de magnesio, rocas basálticas, y también una corteza continental, donde van a predominar los silicatos de aluminio. No hay roca granítica, entonces por ahí ya hay una diferencia de densidad, ¿no? Y ahora, lo que me interesa también reconocer es que este pequeño datito que me dice que es aquí donde suceden los diferentes procesos geológicos, tiene que ver particularmente con el comportamiento de las placas tectónicas, ¿ya? Porque
esto de las placas tectónicas, chicos, me da cuenta que la superficie no es un solo bloque, ¿no? Que por alguna razón, que ya vamos a mencionar en un instante, esta corteza se ha fragmentado y entonces tenemos diferentes baldosas, algo así como las piezas de un rompecabezas. Y como la superficie terrestre es finita, entonces estas piezas están interactuando entre sí. ¿Bien? Eso entonces me llevará a recordar lo que sería pues entonces las teorías de las corrientes convectivas, las placas tectónicas, la expansión de los océanos, la deriva continental, entre otros, ¿no? Y bueno, chicos, entonces ahora vamos a pasar por la, los factores de la transformación del relieve, ¿no? La superficie terrestre presenta diversas formas que constituyen el relieve, ¿sí? Esta cambia continuamente debido a la acción conjunta de dos fuerzas opuestas y complementarias, ¿no? O sea, son de naturaleza diferente, pero se complementan, ¿ya? Estos procesos geológicos que afectan a la Tierra y determinan su constante transformación son estudiados por la geodinámica, como mencionábamos. Entonces, ¿cuáles son los procesos geológicos, profesor? Pues tenemos las fuerzas internas, ¿no? Los procesos endógenos que mencionábamos, que construyen, que transforman, ¿sí? Se encargan de la formación de la superficie terrestre, mientras que las fuerzas externas o exógenas se van a encargar de qué, de lo que sería el modelado, darle la apariencia final, así la pincelada, es como esculpir. Ya chicos, todo lo que me ha ido generando las fuerzas internas. Pero como ya señalamos por la amplitud del tema, esto de las fuerzas externas lo vamos a mencionar en lo que sería la próxima semana. Hoy me concentro en las fuerzas internas. Y aquí está la geodinámica interna, ¿sí? Donde veo que hay dos grandes procesos para mencionar. Uno que se llama diastrofismo y otro vulcanismo. Profesor, ¿de dónde nace todo esto? Ahí, permítanme regresar un ratito a la primera PPT. Y es aquí donde estoy viendo, ¿qué cosa, profesor? Pues que el manto superior, ¿sí? Es líquido, es inestable. Y entonces ahí vamos a tener una condición que no es favorable para que la superficie se quede quieta, ¿no? Claro, entonces en lo inestable, entonces la corteza terrestre va a encontrar pues muchos esfuerzos que soportar. Y es por eso que termina fragmentándose, decíamos, ¿no? Y que luego estas placas tectónicas van a interactuar entre sí. Entonces, punto número uno, desplazamiento de las placas tectónicas. Ya, a eso le voy a llamar diastrofismo. Punto número dos, la actividad magmática. Es a eso es a lo que voy a llamar entonces, ¿qué cosa? Mi vulca, vulcanismo. ¿De acuerdo? Ahora paso a reseñar lo que sería entonces el diastrofismo, que tiene que ver con el desplazamiento de las placas tectónicas. Y veo entonces que ahí también hay dos temas para destacar, ¿no? Existen los movimientos epirogénicos y los movimientos orogénicos. Y es que sucede que al mencionar que las placas tectónicas se están desplazando, entonces yo podría preguntarme, ¿en qué sentido? ¿Vertical u horizontal? Y es ahí entonces cuando yo veo que si se trata de movimientos verticales, vamos a hablar de procesos epirogénicos, pero si se trata de un desplazamiento horizontal, entonces correspondería identificar procesos o movimientos orogénicos, ¿sí? Vamos por ello entonces. El diastrofismo. Son procesos que afectan a los niveles externos de la corteza, desplazando, deformando y dislocando los materiales que la constituyen. Son de dos tipos, epirogénicos y orogénicos. Empecemos por lo epirogénico. Son movimientos verticales, lo que implica entonces el ascenso y el descenso de algunas placas. Obviamente,
tiene que haber una coordinación, ¿no? O sea, si una placa tectónica se está hundiendo, pues se supone que habrá otra que se va a elevar. Y claro, porque todo esto hemos dicho es finito, ¿no? Todo ocupa un lugar. Entonces, profesor, empecemos de cero. Todas las placas están al mismo nivel, la misma altura, si se quiere. ¿Cuáles son las que se van a hundir y cuáles son las que se van a elevar? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Y entonces, chicos, es ahí donde viene la respuesta. Va a depender de los materiales que conforman las placas tectónicas, ¿no? Entonces hay algunas con rocas de mayor densidad, ¿no? Y estas van a empezar a hundirse. Y bueno, habrán otras entonces de menor densidad. Hablamos pues, ¿no? De volumen, chicos, espacio. Pero la pregunta es, esas placas que empiezan a hundirse, provocan una presión sobre la astenosfera, el manto fluido, que va a reaccionar entonces por sus zonas contiguas y provocaría entonces que esa placa contigua empiece a levantarse. Pero ojo, que aquí también hay algo que añadir, y es que sobre la superficie terrestre tenemos agua, tenemos océanos. Y entonces esas placas que se han hundido ligeramente se van a constituir luego como la base de los océanos. Y entonces ahora con una mayor presión van a continuar hundiéndose, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto se hunde una placa? Lo que otra placa se eleva, ¿sí? Hay un equilibrio ahí, ya eso se le llama isostasia, ¿sí? Esto entonces se fundamenta en la isostasia. Ahora, como tiene que haber un equilibrio, la isostasia también me va a recordar que esas partes que emergieron y que entonces están altas en cuanto al nivel del mar, de pronto van a sufrir también desgaste, ¿no? Pero para eso ya debo conocer la acción de las fuerzas externas. Y chicos, sí, por ejemplo, voy a adelantarlo, a eso se le llama erosión, que va a buscar nivelar la altura. Ya, chicos, entonces es una constante, por si acaso, lo de la isostasia. Miren, miren, por acá lo vamos viendo, ¿no? Es la condición de equilibrio que presenta la superficie terrestre debido a la diferencia de densidad de sus partes. Está fundamentada en el principio de Arquímedes. Entonces, lo que mencionábamos, ¿no? Primero, algunas emergen, van subiendo, pero como veo partes muy altas, entonces las fuerzas externas van a encontrar la forma de desgastar, ¿no? Entonces, así como se va, chicos, reduciendo la parte alta, en la parte baja también, ¿no? Y es en la última, en el último, la figura C, donde veo que la recuperación se distribuye regionalmente, por lo que no se producen grandes saltos laterales, ¿ya? Entonces, con eso vamos haciendo alusión a la isostasia, lo que prima pues en lo que sería, chicos, el diastrofismo, particularmente los movimientos epirogénicos. Y bueno, ¿qué es lo que implica la epirogénesis? Vastas superficies, compromete vastas superficies. Y como nosotros sabemos, chicos, que a veces es importante centrarse en el origen de las palabras, aquí yo veo dos voces, pues, ¿no? Génesis, creo que todos sabemos que tiene que ver con el origen, lo inicial, lo primigenio. Y epi, ese prefijo profe, me hace referencia a la superficie, pues no, epitelial, epífita, claro, sobre la superficie. Entonces, cuando nosotros hablamos de superficie, chicos, nos centramos esencialmente en los continentes, que es ahí donde desarrollamos la mayor parte de nuestras actividades. Al menos es ahí donde residimos, ¿no? Y podemos hablar entonces del origen de los continentes, ¿vale? Ahora, voy a ver que esto va a ser bastante lento, pero sostenido. Es imperceptible a los sentidos del hombre, ¿sí? Es lo que me da cuenta entonces
el origen de la superficie. Y es por eso que voy a centrarme en los continentes. Ah, ya, claro, esos bloques continentales entonces que se van viendo liberados de la masa oceánica y con menor densidad entonces empiezan a emerger, ¿no? Pero como he mencionado también, las partes elevadas se pueden erosionar, desgastar, y eso vemos en las partes centrales. Por ejemplo, ahí vamos a ver a los escudos. Mientras que los tablazos será lo que nosotros vemos, por ejemplo, en la imagen. Dice tablazo de los órganos. Profe, qué bonita playa. ¿Eso no está por Piura? Claro, en el norte del Perú, en la costa norte, tenemos tablazos, que son esos suelos más recientes en emerger. ¿Sí, chicos? Entonces los tablazos son es esa superficie que hace un tiempo reciente estaban cubiertos bajo el mar, pero que debido al lento proceso de levantamiento de la placa, entonces hoy por hoy se encuentran libres, expuestas, ¿sí? Y eso es lo que nos presenta entonces la epirogénesis como parte de del proceso de diastrofismo. Ahora, ya que hablamos de continentes, habría pues que señalar también, chicos, algo sobre la teoría de la deriva continental, ¿no? Esta que nos dice pues que, chicos, todo estaba unido en un solo bloque, todos los continentes, porque sí, no es necesario tener un doctorado como para darse cuenta, pues no, chicos, que América del Sur y el África parecen dos piezas de un rompecabezas, ¿no? Que por ahí se separaron. Claro, entonces Alfred Wegener, por allá en 1915, chicos, lo observó, como muchos, pero fue un poquito más allá. Él quiso entonces, de alguna manera, ver si esto antes había estado unido, ¿no? Y es por eso que hace estudios en África, en Sudamérica y en otros continentes. Y logra, por ejemplo, chicos, ver que hay fósiles similares en las costas de distintos continentes, ¿no? Que son contemporáneos. Luego que muchas formaciones rocosas y montañosas poseen la misma edad también. Y, como mencionábamos, tipos de rocas. Entonces, bingo. Los continentes antes estaban unidos en un solo bloque que se llamaba Pangea, rodeados de un enorme océano que se llamaba Pantalasa. Pero luego Pangea se divide en dos bloques, Laurasia y Gondwana. Y luego, pues chicos, ya se continuará dividiendo y ahora tenemos los cinco continentes, ¿no? Bueno, seis si se quiere con Oceanía. Aunque, bueno, podrías mencionar Europa y Asia como un enorme bloque también, ¿no? Igual, sabemos entonces que hace más de 200 millones, según Wegener, chicos, esto empezó a separarse y ahora tenemos varios continentes. Eso también, decía yo, chicos, tiene que sostenerse en la teoría de la tectónica de placas, toda vez que cuando a Wegener le preguntan, ¿y por qué se separaron entonces los bloques? Y bueno, sus respuestas eran un tanto limitadas, ¿no? Pero tiempo después, bajo ciertos estudios como el de la expansión de los océanos de Harry Hess, ¿no? Vemos por qué los continentes se separaron. Claro, porque si los continentes se separan es porque los océanos se expanden, ¿no? Pero eso también tiene que ver con la regeneración de la corteza oceánica. Así que vamos por partes, ¿no? Vamos por partes. Antes, quiero ver esto de los movimientos orogénicos. Ya estudiamos la epirogénesis, ¿sí? El origen de los continentes, en sus partes centrales los escudos, las plataformas que se conocen con el nombre de cratones, porque son rocas, extensiones muy antiguas. Pero después tenemos también los tablazos, que también es superficie muy antigua, y es por eso que a veces se asocia con hidrocarburos. Pero haciendo mención entonces a relieves, ya voy mencionando y reconociendo algunos nombrecitos. Hablando de los movimientos orogénicos. ¿Qué quiere decir eso, profe?
que las placas tectónicas también se van a desplazar, pero no solo en un sentido vertical, sino horizontal. Vale, son movimientos horizontales, entonces, asociados a los diversos procesos que se producen en las márgenes de las placas continentales. Ah, ya. Márgenes de las placas continentales. Y entonces ahí yo voy a ver tres tipos de escenarios. ¿Sí? ¿Cuáles, profesor? A ver, un límite convergente, que es cuando las placas tectónicas empiezan a chocar entre sí. Un límite divergente, que es cuando las placas tectónicas se separan. Y un límite transformante. Chicos, no se separan, tampoco están chocando frontalmente, pero se están desplazando así como dos automóviles en una carretera en sentido contrario, que se pueden rozar, pueden friccionar, y eso obviamente va a tener mucha actividad, mucha incidencia, movimientos sísmicos, chicos, pero no va a tener mucha trascendencia en cuanto a la formación del relieve, ¿no? O sea, no va a crear ni destruir relieve, ¿sí? Ahora, los movimientos orogénicos, veamos, dan lugar a la formación de plegamientos, fallas, fosas marinas, etcétera, etcétera. Se fundamentan en la teoría de la tectónica de placas. Aquí está. Entonces, esto fue resultado de la fragmentación, ¿no? Y es por la presencia de placas tectónicas, no, de las corrientes convectivas. Las corrientes convectivas están en la astenosfera y son flujos de magma. Magma que sostienen las placas tectónicas. Y entonces, cuando se desplazan hacia cierto sentido, van a llevar consigo a la placa tectónica. Y como esta es una superficie finita, decíamos, entonces vamos a ver en algunos escenarios cómo es que colisionan, en otros cómo es que se separan, ¿no? Y eso es entonces lo que estamos mencionando a continuación, ¿no? Los procesos orogénicos, que son horizontales. Luego, los materiales sufren grandes cambios que se traducen en deformaciones y desplazamientos, porque chicos, todo esto está sometido a esfuerzos. Y también, como señalamos, se activan por corrientes de convección, que son, chicos, flujos ascendentes y descendentes de material en el manto fluido o astenosfera, ¿sí? Aquí veo astenosfera en la tercera imagen, chicos, cómo están esos flujos, ¿no? Esos círculos. Ya, esas serían mis corrientes convectivas. Lo que implicará entonces que las placas empiecen a transportarse horizontalmente. Profesor, vamos a estudiar los tres escenarios. A ver, rapidísimo. Límite convergente. Se produce la subducción o la obducción. Alto ahí, profesor, ¿qué quiere decir? Son términos nuevos para mí. Subducción hace referencia a lo bajo, ¿sí? Algo bajo de, ya, bajo de. Entonces, esto va a ocurrir cuando dos placas tectónicas están colisionando, pero no tienen las mismas características. Una es mayor, de mayor densidad y encima soporta el peso de un océano. Ya. Entonces es litosfera, corteza oceánica. Así es. Mientras que la otra placa, ¿no?, de menor densidad, chicos, mayor espesor, ¿sí? Va a empezar a levantarse. Y esa es la continental. Y entonces cuando nosotros hablamos del territorio peruano, profe, como que tengo las dos cosas, ¿no? Sí, pues tengo los dos tipos de placas. Tengo la placa sudamericana, que es donde radica, pues, chicos, la superficie peruana, y también la placa de Nazca, que es donde reposa nuestro hermoso mar peruano. Y entonces por ahí tenemos una oceánica y una continental. Estas chocan. Y obviamente la oceánica, la de Nazca, se va a sumergir, mientras que la sudamericana se sobrepone. Pero como de todas maneras hay colisión, las placas tectónicas lo van a sentir. Y eso, chicos, se va a notar.
A ver, profesor, ¿cómo se va a notar? Ah, ya. Es que producto del plegamiento o del rompimiento, vamos a tener lo que serían cordilleras, fosas marinas, fallas, diaclasas, y también vamos a ver movimientos sísmicos y por ahí de manera complementaria la actividad volcánica, ¿sí? Ah, ya, 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 ya entendí. O sea, esta imagen es la que me va a servir. Miren, miren la imagen uno y luego la imagen 2. La que está, chicos, ahí primerita, que parece así como unas mil hojas que se, que se ha doblado. Ah, ya, profe, ya. ¿Qué es eso? Ahí yo veo el plegamiento o doblamiento. La corteza es plástica, muy plástica, entonces se puede moldear. Es como la plastilina. Ah, ya. No se rompe, profe. No, 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 se moldea. Es maleable. Obviamente no va a retornar, porque sigue en constante, pues, chicos, colisión. Ah, profe, entonces es como un tren, un automóvil que cuando se choca, pues termina así como medio acordeón. Ya, así, ya, el doblamiento. Aquí yo tengo las cordilleras, entonces, ¿no? En esas partes o puntos altos. Esto sería un plano anticlinal. Y luego veo las partes más hundidas, esas cavidades que se podrán conocer también como planos sinclinales. Ya entiendo. Este doblamiento. Entonces, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a originar? Por ejemplo, las cordilleras. Listo. Profe, ¿y eso de las fallas? Ah, las fallas. Las fallas tienen que ver también con un proceso convergente, pero una naturaleza distinta. ¿Por qué, profesor? Porque ahora vean la imagen segunda, la que está en el medio, ¿no? Profesor, parece una, ese chocolate triángulo, ¿no? Ya, ya, sí, sí. Entonces veo que algunos bloques están arriba y otros que están más abajo. ¿Qué ha pasado? Pues ahí la corteza es plástica, pero poca, rígida. Un poquito de esfuerzos, fuerzas y ¡pac! Se rompe. Y entonces, ¿qué veo ahí? Por ejemplo, fallas. Cada uno de estos bloques se puede conocer con el nombre de fallas, ¿no? Y hay algunas entonces que van a quedar en la parte más alta y se van a llamar como Horst. Su apellido sería Horst, ¿sí? Teniendo en cuenta que en alemán eso significa alto. Ah, ya, ya, ya. Y Graben sería la parte baja, ¿no? Ya entiendo, profesor. Está bien. Entonces, dígame, ¿qué puede aparecer de ahí? Ya, chicos, en este horse, en esta parte alta, yo, por ejemplo, puedo identificar una meseta. Es una altiplanicie, ¿verdad? Se puede ver, no como en la cordillera. Ah, ya, ya. Profe, en el Perú tengo mesetas como la de Collao. Por supuesto que sí, como la de Bombón, como la de a ver, Parinacochas, como Chumbivilcas, también tengo Marcahuasi, ya estoy viendo, profe, ya me convencí. Sí, en el Perú hay zonas de poca plasticidad y donde la corteza se ha partido, ¿sí? Se ha fragmentado. Ahí tenemos las, las fallas. Ya, chicos, ahí están las fallas. Y como está en constante, sometido a constantes esfuerzos, entonces va a haber movimientos sísmicos, ¿no? Profe, ya entendí la subducción, lo que veo en el caso del Perú. Y la obducción, la obducción es cuando el encuentro, chicos, se da entre dos placas tectónicas, ¿sí? Dos placas tectónicas, pero que son continentales. Ah, ya, ya, ya. Entonces, en igualdad de condiciones van a chocar, profe, y van a tener una mayor destrucción. Así es, ¿no? Y ahí, por ejemplo, tengo como una referencia el Himalaya, que es la parte más elevada de nuestro planeta, los puntos más altos, el Karakorum. Chicos, nos aproximamos a los 9.000 metros sobre el nivel del mar. Es una cuestión bastante álgida, ¿no?
Y los Andes, como ya hemos mencionado en el caso de nuestro rico y delicioso Perú, que es entonces la colisión de la placa de Nazca, que es oceánica, con la sudamericana, que es predominantemente continental, vemos un caso de subducción. Bien, chicos, ¿sí se entiende? Sí, hasta ahí esperemos, pues, chicos, que esté siendo bastante digerible, ¿no? Ahora, profesor, y cuando las placas tectónicas no se encuentran, no chocan, si no se separan, ahí tengo el límite, un límite divergente, ¿sí? Ojo, ¿qué quiere decir eso? Que voy a ver cómo, cómo las placas tectónicas van a tener pues un propósito de separación, ¿no? O sea, las corrientes convectivas las están llevando por lados distintos, los alejan y van dejando una puerta de salida. Y esa puerta está siendo aprovechada por ese magma, ¿no? Que se encuentra en la astenosfera, en el manto fluido, que está en constante, pues chicos, dinamismo, ¿no? Está en ebullición. Y entonces, yo me acuerdo de mis corrientes convectivas, profe, y si por ahí encuentro una zona de salida, van a aprovecharlo, ¿no? Entonces, el límite divergente son zonas de separación de placas. Ojo, aquí yo no voy a hablar ni de subducción ni de obducción. Aquí le voy a poner otro nombre, ¿ya? Vamos a ponerle aducción. ¿Sí, chicos? Listo. Sí, separación. Pues a ver que también hay, ¿no? Y esta, entonces, separación, como mencionábamos, permitía el ascenso del magma que al subir va a encontrar menores temperaturas y cuando tiene contacto con el mar, uy, sobre todo, ¿no? Con el mar va a encontrar temperaturas tan bajas que se va a consolidar, ¿sí? Ah, ya, acuérdense, expansión de los océanos. Profe, ¿esto puede darse bajo los océanos? Por supuesto que sí, por eso se da, ¿no? Si se encuentra bajo el mar, entonces al separarse las placas tectónicas, van a permitir el ascenso del magma. El magma va a levantar ligeramente también los bordes de estas placas tectónicas. Y como logra trascender la corteza y tener contacto con el agua ante la baja temperatura, entonces se va a consolidar. Y es ahí donde vamos a tener construcción. Sí, la construcción de nueva corteza. Es aquí donde se regenera. ¿Ya, chicos? Bien, bien, bien. Ahora, profesor, ¿y si esto se da no bajo el mar, sino en continente? Ahí hay otra situación, ¿no? Ya, entonces, miren, las dorsales son oceánicas, ¿de acuerdo? Son oceánicas. Y los reef, ya, estos son continentales, ¿sí? Continentales. Así le voy a poner, ¿ya? Profesor. Entonces, si se da bajo lo que sería, miren, el mar dorsal. Claro, el magma asciende, levanta los bordes, supera la corteza, se encuentra con el mar y se consolida. Nueva corteza. Perfecto, profe. La regeneración, ¿sí? Pero si esta separación se da en continente, o sea, donde no está presente el mar, en el centro de un continente, ¿qué puedo ver? A ver, chicos, aquí su atención. Ya quiero que puedan notar esto. Espero que sí, espero que sí. Ya. He agrandado un poquito mi imagen. He agrandado un poquito mi imagen. Y quiero que vean esto. Ya está. Voy a mover una flecha roja. ¿Sí? Flecha roja. Ya, profesor, ¿qué parte me va a señalar? Esta. ¿Se nota? Sí, espero que sí. Hay una línea azul. Interesante, profesor. ¿Qué me está diciendo? Acá hay dos flechitas que están apuntando a sentidos contrarios y están en medio del continente.
No es como esto que veo en el medio del océano Atlántico, una dorsal oceánica, o lo que veo por acá, por ejemplo, entre la placa de Nazca y la placa del Pacífico, que también está en separación, y también veo una dorsal oceánica. No, 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 este es un continente. Y ya, chicos, ahí yo tengo el Valle del Rift, o Rift Valley, ¿sí? Se está separando, se está separando. Ahora, es obvio que el agua en algún momento va a aprovechar, ¿no? Y va a ingresar por aquí. Y eso, chicos, no lo estoy adivinando, sino que lo podemos inferir. Es más, lo podemos ver. ¿Por qué, profesor? Porque esta placa arábiga, si ahí no está Arabia, ¿no? Frente a la placa iránica, miren qué curioso, ¿no? Ahora que todos hablan de Irán y el estrecho de Hormuz y todo lo otro. Ah, ya, ya. Esta placa iránica antes estaba pegadita al África, pero se separaron. Y entonces el Océano Índico ingresó. Profesor, entonces se separa un poquito más y puede ingresar al Océano Índico. Claro que sí. Y entonces ya tendría una isla, ¿ya? Pero este es un valle de Rif, ¿ya, chicos? Por si acaso. Profesor, y el límite transformante allá son zonas donde no se crea ni se destruye la litosfera. Ah, ya, entonces en cuanto a relieve submarino, continental, no, no, no pasa nada, ya no, no genera ni nada. Pero, ojo, es muy accidentado. Movimientos sísmicos. Aquí vamos a ver fallas, ¿no? Esas grandes extensiones que se han fracturado. Muéstreme una falla, profesor. Muéstreme un escenario transformante. Ah, un límite transformante aquí. No sé si se puede apreciar, chicos. Espero que sí. La placa pacífica y la placa norteamericana. Interesante, interesante. Veo que la placa pacífica, está yendo un tanto hacia el norte, mientras que la norteamericana hacia el sur. Oh, sí, pues no están chocando frontalmente, tampoco se están separando. Así como mencionamos, ¿no? Dos automóviles en una carretera, pero en sentido contrario. Ah, se están cruzando. Entonces, chicos, aquí esta península que se llama California, en su momento se va a desprender de Norteamérica. De hecho, ya se desprendió, solamente que poquito a poquito se está desplazando y vamos a ver que también se va a formar una isla, ¿ya? Ah, entonces ese es un límite transformante, lo que me mencionaron entonces por aquí, ¿no? Por acá, transformante. Las placas se deslizan lateralmente una respecto a otra, pero chicos, no destruyen la litósfera, tampoco construyen. Así que en cuanto a nuevo relieve, Nola, Nola, ¿sí? Bien, bien. Ahora continuemos. ¿Qué es lo que vamos a decir? Que este proceso, chicos, de convergencia de placas puede ser muy accidentado, ¿no? Mucho movimiento sísmico, también lo que sería actividad magmática, particularmente en los límites convergentes y, y divergentes, ¿ya? Ahora pasaría a mencionar lo que tenemos como segundo proceso, el vulcanismo, ¿sí? El vulcanismo. Dejo atrás diastrofismo, ¿sí? Recordando entonces, a ver, chicos, recordando, vamos a hacer el diastrofismo, donde yo tenía entonces procesos epirogénicos, donde veía el ascenso y descenso de placas tectónicas. Recuerden que el descenso de una implicaba que otra contigua se levante, ¿sí? Ahora, ese inicial hundimiento luego va a provocar que el agua que se encuentra sobre la superficie se vaya almacenando sobre esas placas que iniciaron un hundimiento. Y ahora con mayor presión van a continuar hundiéndose más y más, lo que implica entonces la elevación de otras placas tectónicas, ¿no? Eso se daba de una manera equilibrada, recuerden, bajo el principio de la isostasia. Este proceso es sostenido, muy lento, pero sostenido, ¿sí?
Accidental es imperceptible a los sentidos del hombre. Luego, ¿qué escenarios veíamos que se generaban? Para empezar, en general, los continentes, ¿sí? Pero dentro de los continentes, en las partes centrales, suelos muy antiguos, cartones, tenemos, por ejemplo, plataformas, escudos, y en las partes laterales, esos suelos últimos en emerger, que se conocen como los tablazos. Y en el Perú los tenemos en la costa, evidentemente. Luego teníamos movimientos orogénicos, en donde, chicos, apreciamos cómo el desplazamiento de las placas tectónicas es horizontal, ¿sí? Mencionábamos tres posibles escenarios: convergentes, divergentes y transformantes. Y la transformante, si bien es cierto, se puede, chicos, notar a través de diversas fallas. En cuanto a generación de relieve, no. No era para destacar, ¿sí? Si hay desplazamiento, hay fricción, hay actividad sísmica, pero no hay nuevo relieve. Relieves sí se generan por la convergencia y la divergencia. Por la convergencia, el choque. Recordar que si era una placa continental versus una placa oceánica, entonces vamos a tener sí o sí una subducción. Sí, porque la placa oceánica se va a sumergir bajo de la continental. Pero aún así chocan y entonces eso destruye, ¿sí? Vamos a ver cómo unas placas empiezan a plegar y entonces aparecen las cordilleras. Pero también va a haber una zona de la placa tectónica que se va a romper, se va a fracturar y ahí aparecen las fallas. Todo esto continúa bajo constante esfuerzo, porque ojo, siguen colisionando. Ahora, en el límite mismo, vamos a tener las fosas marinas, que son esas cavidades profundas, más de 4.000 metros, chicos, que van a estar entonces también dando cuenta de un relieve submarino bastante accidentado, ¿sí? Y luego hablamos de los movimientos divergentes, que es cuando las placas tectónicas se separan, ¿sí? Vemos entonces por ahí el caso de las dorsales, porque esa separación se daba bajo el océano, y entonces el magma, cuando logra trascender, levantando los bordes de las placas tectónicas, se consolida, dando la apariencia de una cordillera submarina. Pero también esta separación podía darse en escenario continental, donde vamos a identificar entonces los valles del Rift. ¿Ya, chicos? Ahora sí, pasemos a hablar del vulcanismo. Es el desplazamiento del magma desde la astenosfera hacia la superficie, a través de grietas y fisuras. Se origina en zonas de divergencia y convergencia de placas. El magma ya en la superficie se denomina lava. Es un importante dato, dato, ya lo resalto, quién sabe me lo pregunten en el examen. Pero chicos, aquí también hay que recordar algo, ¿no? Yo, por ejemplo, está viniendo a mi memoria una pregunta de examen de admisión, ¿no? ¿Y qué es lo que voy a recordar? Ah, cómo es que, chicos, voy a ver lo que sería la presencia de puntos calientes en la Tierra. O sea, el vulcanismo, bacán, ¿ya? Sí, sí se da, no estoy negando, no. Se da en los puntos de convergencia de placas, como por ejemplo en el Perú, porque tenemos actividad magmática, lo podemos ver, hasta volcanes tenemos, ¿cierto? Pero también en los escenarios de divergencia, porque incluso mencionábamos que el magma sube y se consolida, ¿cierto? Pero habría que complementar con lo otro también, ¿no? Hay puntos calientes en nuestro planeta, chicos. Hay en la astenosfera que ha interactuado con la corteza. Sí, en la corteza, ya chicos, logra entonces emerger magma. Un ejemplo, Yellowstone en los Estados Unidos, ¿sí? Profesor es biodiversidad, ¿no? Claro, claro, zona protegida, claro, chicos. ¿Y es que, qué es lo que pasa? Que se encuentra en una zona de Estados Unidos en el norte que es frío, climáticamente es frío. El invierno, chicos, es muy crudo y prolongado. Pero muchas especies inician pues lo que sería una migración. ¿Por qué? Porque ese es un punto caliente. Es un punto caliente, ¿no?
se llaman hotspots. Sí, chicos, ahí también hay vulcanismo, por si acaso, ¿no? Y podemos ver volcanes, pero también fuentes termales, géiseres, ¿no? Ah, ya entiendo, porque así también se manifiesta el vulcanismo, por si acaso. ¿Ya, señores? Bueno, entonces, más allá de las zonas de convergencia y divergencia de placas, puedo también agregar los famosos hotspots o puntos calientes. Hablemos de los tipos de vulcanismo. Hay dos. Tenemos el vulcanismo intrusivo y el vulcanismo extrusivo. Profe, ¿también se conoce con nombre de magmatismo? Por supuesto que sí. Y aquí, intru, extru. Chicos, esto no es magia. Ya sabemos entonces que estos prefijos me hacen referencia a lo interior y a lo exterior. ¿Y cuál es el criterio? Solidificación del magma. Vale, entonces será intrusivo cuando el magma rellena y se consolida en cavidades y fisuras sin llegar a la superficie en estado de fusión. Ah, entonces, en pocas palabras, se solidifica en el interior de la corteza, en esas grietas, fisuras que se han dado ahí con la destrucción de la corteza, ¿no? Ese doblamiento ya ha dejado pues ahí algunas bolsas vacías, algunas fisuras, como mencionábamos, ¿sí? Este magmatismo también se conoce con el nombre de plutónico, ¿ya? Plutónico. Y bueno, vamos a ver cómo es que se puede formar un enjambre con diferentes figuras. A ver, permítanme agigantar esto un poquito. Miren aquí, estoy viendo parte de qué. Ah, ya, quitar los plutones, ¿no? Miren cómo ese vulcanismo intrusivo plutónico me da cuenta del magma que ha ascendido, llenando esas grietas, fisuras, y al ascender ha encontrado bajas temperaturas. Perdón, chicos, he encontrado menores temperaturas suficientes como para solidificarse. Y hay algunas normas, hay algunas formas. Por ejemplo, profe, veo que al adoptar una manera vertical, ¿no? Aparentemente vertical, larga, se van a llamar diques. Sí, se van a llamar diques. ¿Ya, chicos? Profe, ¿y si es horizontal, así echadito como un colchón extendido? Ah, ese es un sí. Profesor, ¿y si tiene la forma de un honguito? Acá ligeramente se ve un honguito, ¿no? Ah, eso sería entonces un lacolito. Pero si forma así algo como un embudo, un plato, bueno, eso sería un lopolito. Y si tiene forma de garfio, así como chicos, una luna, un cuarto menguante, un arete. Ah, eso sería entonces un facolito. Y si no tiene forma, profe, específica, bueno, esos plutones pueden llamarse stock. Profe, y si es un enorme bolsón así, a eso yo le podría llamar batolito, ¿ya? Batolito. Y bueno, acá luego también veo algo que me dice cámara magmática. Uy, profe, colada de lava, piroclastos. Mira, veo cenizas. Ya, eso ya me está haciendo referencia entonces al vulcanismo extrusivo. Vamos con la segunda parte entonces. El magmatismo extrusivo se da cuando el magma es impulsado por las corrientes convectivas, asciende y llega a la superficie por erupción volcánica. Interesante. Pero ¿qué es lo que erupciona? Ya he visto varias cositas, ¿no? Piroclastos, es decir, rocas. ¿Ya? Es así como ese carbón incandescente que a veces veo cuando tengo mi parrilla, ya así sólido, salen pues chicos, pequeñas rocas que se van a llamar piroclastos. Piro es fuego, clasto es piedra, ¿no? Además también pueden incluso salir rocones, pero chicos, enormes, un diámetro, pongamos un aproximado de metro y medio. Entonces, eso serían las bombas.
pero también hay emisión de cenizas, de agua, gases, ¿sí? Y como mencionábamos por acá, la lava colada, ya que esas son, pues, chicos, algo colado, entiéndase, ¿no? Que es fluido. Esa lava en el interior de la corteza se llama magma. Ese magma, entonces, cuando ya esté en el exterior, puedo llamarla lava. Sí, chicos, que se va también, pues, a solidificar. ¿Ya, chicos? Bueno, las las partes de un volcán, no hace que me pregunten eso, podría ser, sí, esta parte interior entonces se llama la cámara magmática. Luego tengo ese ducto, chicos, que va hacia el orificio final. Ya, a eso yo le voy a llamar chimenea. Bien. Luego, el orificio ese visual que vemos desde el exterior, bueno, ese sería el cráter, ¿no? Y las paredes de, chicos, el volcán se conoce como cono volcánico, ¿sí? Ojo, que el vulcanismo extrusivo no solamente se manifiesta a través de volcanes, por más que se conozca también como vulcanismo volcánico, porque también se puede manifestar con fuentes termales, con géiseres, como mencionamos. ¿Ya, chicos? Y en el Perú tenemos volcanes. ¿Dónde, profesor? En la sierra, pues. ¿En qué parte de nuestra sierrita? Profe, tal vez algún volcán conocido, el Misti, ¿no? Y eso está en Arequipa, claro. Entonces, el Misti, puedo mencionar el Ubinas, el Huayna Putina, el Tizani, varios chicos, este, volcanes y muchos de ellos están activos, ¿no? Están activos. Habrán otros, pues, que sí son, en todo caso, durmientes o fumarólicos, ¿ya? No me olvido además que también existen los inactivos, ¿no? Profesor, ¿un volcán activo es cuando hace erupción de lava? No, 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 puede ser también cenizas, como mencionábamos, gases y que pueden ser perniciosos para la salud. Por eso también hay que estar con mascarilla, equipos de protección. Bien, pasamos ahora a hablar de los sismos o seísmos, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué es eso? Chicos, nuestra corteza está vibrando de manera permanente. Nosotros no nos damos cuenta, pero hay instrumentos, maquinitas que sí lo están registrando, ¿no? Eso se le llaman sismógrafos. Y bueno, llega un momento que esa maquinita nos muestra un subidón y un bajón. Estamos hablando entonces de que de una amplitud de onda mayor, ¿sí? Entonces, la amplitud de onda mayor, listo. ¿Qué quiere decir eso? Una liberación súbita, ¿ya? En eso voy a poner énfasis. Entonces, un sismo se define como un proceso paulatino, progresivo y constante de liberación súbita de energía mecánica, debido a los cambios en el estado de esfuerzos, fuerzas, ya chicos, fuerzas, de las deformaciones y de los desplazamientos resultantes, recogidos además por la resistencia de los materiales rocosos de la corteza terrestre, bien sea en zonas de interacción de placas tectónicas como dentro en el interior de las placas tectónicas. O sea, puede haber un límite de placas, como por ejemplo cuando vemos chicos en nuestro país, ¿no? Muchos de nuestros sismos tienen como origen la corteza que está bajo el océano. Ay, entonces está muy cerca, es el límite de convergencia de placas, ¿no? Es bastante accidentado. Y si bien es cierto, acá tengo una definición muy técnica, ya chicos, como se dice en buen cristiano, en resumidas cuentas, podemos decir pues que nuestra corteza, ¿no? Su bloque es producto de la
del doblamiento y la fractura, vamos a tener todavía esfuerzos porque las placas y sus partes siguen todavía, pues, chicos, en colisión. Y es ahí entonces donde va a haber, pues, acomodación, ¿no? Fuerzas. Y la corteza va a vibrar, ¿no? Y nosotros lo vamos a sentir, ¿sí? Ahora, el sismo como liberación súbita de energía se va a manifestar, pues, con la presencia de ondas. Y aquí yo veo, por ejemplo, en mi imagen, chicos, un punto rojo bien nítido, ¿no? Se puede, chicos, identificar fácilmente. Ese punto rojo se llama hipocentro o foco. Es ahí donde se inicia la liberación de energía, ¿ya? Esta liberación de energía se da hacia todos lados, todos los sentidos, vean ustedes, ¿no? De forma circular. Y lo resalto porque a veces en otras gráficas lo vemos solamente, vemos las ondas que se propagan solamente así como la señal del Wi-Fi. Y no es así, es todo, en todos los sentidos, ¿vale? Pero me interesa recordar también que hay un punto en la superficie terrestre, chicos, que va a ser la más próxima al hipocentro. Y entonces todos vamos a pensar, chicos, así de una manera empírica, que ahí sería entonces donde deberían presentarse los mayores daños. Profe, porque se va a sentir más, ¿no? Ah, ya. Entonces, ese punto sobre la superficie, recuerden que epi, ese prefijo hace referencia a lo superficial, se va a llamar epicentro o epifoco, ¿sí? Ahora, el viaje de esas ondas que nacieron en el hipocentro va a depender de muchas variables. Por ejemplo, de la amplitud de la onda. Ya, profe, entiendo. Obviamente la longitud también, ¿no? Entre onda y onda hay una distancia. Chicos, la velocidad, claro, con el tamaño de la onda más o menos se puede saber, ¿no? Cuáles serán más rápidas y cuáles serán, chicos, más lentas, ¿sí? Voy a empezar entonces describiendo las ondas internas. Ya chicos, esas que nacen en el hipocentro y pretenden llegar hasta la superficie. Entonces, tengo las ondas primarias y las ondas secundarias, conocidas por sus iniciales como P y como S, ¿sí? Entonces, acá tengo las ondas primarias, P, longitudinales. ¿Por qué longitudinales, profesor? Por la forma en que chicos, se presentan. Se conocen también como ondas de contracción. ¿Cómo es eso que se contrae, profe? Pues se contrae, pues chicos, es como cuando algo de mucho espesor, de pronto le imprimimos una fuerza y reduce su espesor, pero luego retorna. Así como una espuma, profe, como el colchón. Claro, entonces esa contracción es así como se presentan mis ondas superficiales. Ya nacen desde el hipocentro, ¿sí? Y son las más rápidas. Entonces, la longitud y la amplitud de estas ondas son menores. Y como son muy rápidas, digo, se van a desplazar por medios sólidos y líquidos, ¿ya? Y líquidos. Entonces, profe, ¿son todo terreno, ya son todoterrenos. Listo. Profe, las zonas secundarias, estas por su orientación se conocen como transversales. Son oscilantes, chicos, así como las olas del mar. Bien, más o menos así como me quiere mostrar estas ondas internas, ¿no? Ya, entiendo, profesor. Se producen también a partir del hipocentro, pero son más lentas. Entonces, por ahí yo veo, yo veo, pues, chicos, que van a tener una amplitud de onda más grande y también una longitud mayor, ¿no? Ojo, estas, a diferencia de las primarias, entonces,
solamente se desenvuelven en medios sólidos, medios sólidos, lo que me da cuenta entonces de la posibilidad que se vayan disipando cuando transcurren por medios líquidos. Y es importante esa disipación, chicos. ¿Por qué? Porque estas ondas superficiales suelen ser las más destructivas. Ojo, hablando entonces de las ondas internas, son las secundarias, chicos, de las que deberíamos preocuparnos más, ¿ya? Pero luego tenemos también las llamadas ondas superficiales, y estas las voy a considerar de mayor destrucción, más que las S, profe, obvio. Y es que nosotros, chicos, habitamos sobre la superficie, no levitamos, ¿verdad? No estamos flotando en el aire, no, 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 sobre la superficie. Y es ahí donde se pueden desempeñar estas ondas. ¿Cuáles son? Las ondas Rayleigh y las ondas Love. Que así como, chicos, ciertas teclas de mi PlayStation, las voy a conocer como ondas R y ondas L, ¿ya? Y estas son más destructivas. Si me preguntan, profe, y entre las dos, ¿cuáles son más destructivas? Yo me animaría a decir las love, ¿no? Un amor que destruye. Profe, ¿por qué se llaman así, ah? Los apellidos. Los apellidos de chicos, los sismólogos que se dedicaron a estudiarlos así, pero con profundidad, ¿no? Profe, ¿por qué las love usted cree que son más agresivas? Ah, por la naturaleza del movimiento. Chicos, las ondas Rayleigh son así como las ondas, las olas del mar, ¿ah? Son oscilantes, o sea, se desplazan algo así como arriba y abajo, arriba y abajo. Ah, ya. En cambio, las ondas Love son de cizalla, son laterales, de lado a lado, y eso puede provocar la fractura de la corteza, ¿no? De la parte superficial. Por ejemplo, yo podría preguntarme, profesor, bacán con sus rocas internas, ¿no? Con su lacolito, su facolito, su dique. ¿Cómo yo puedo saber que eso existe si está en el interior de la corteza? Ah, ya, porque podría ser pues que con un sismo de esta naturaleza, con ondas superficiales, las LOF particularmente con presencia de entonces ahora con una fractura, eso queda expuesto, ¿no? Visible, ¿sí? Ya, entonces por ahí para recordar eso, ¿ya? Profesor, ¿y es posible que esto, este hipocentro, de pronto viaje hacia la superficie y tenga contacto con el epicentro, con este punto, pero que se encuentre bajo el mar? Por supuesto que sí. Y es ahí cuando hablamos nosotros de la posibilidad de un posibilidad de un tsunami, ¿no? Que es un fenómeno que ocurre en el mar, generado principalmente por un disturbio sísmico que impulsa y desplaza verticalmente la columna de agua, originando un tren de ondas largas. A ver, profe, alto ahí, ¿cómo veo? Ya, tengo una tina con agua y le voy a golpear la base así, de abajo hacia arriba. Chicos, el agua va a saltar allá, claro. Entonces, en el centro se levanta, asciende. ¿Eso qué va a implicar? Que en los bordes, chicos, baje. Claro, ve, profe, si en el centro va a subir, entonces en los bordes baja. ¿Y esto entonces en un océano cómo sería? Ah, chicos, voy a ver que el de las costas va a retroceder el mar. Y eso es porque en el centro se está levantando. Pero la gravedad después va a ser lo suyo, ¿verdad? Va a retornar con olas gigantes, con un tren de olas largas, gigantes. Olas de 3 metros, 3 metros y medio podría ser. Profe, 3 metros y medio, una pared lo aguanta. ¿Que una pared lo aguanta? Digo, una ola de medio metro, estoy seguro que me puede tumbar. Sí, profe, me acordé cuando fui a la playa, ¿no? Una ola así nomás, pum, me tumbó, me revolcó. Ya pues imagínense ustedes, pues chicos. Entonces, por ahí lo destructivo, ¿no? Bueno,
Veamos rápidamente lo que sería esto de las escalas. Ya chicos, las escalas. Porque las ondas, el evento sísmico se puede medir. Y voy a hacerla simple, ¿ya, señores? Por ejemplo, yo voy a hablar, yo voy a hablar de dos cositas aquí. Espero, chicos, me estén escuchando y le pongan mucha atención. ¿Qué es lo que quiero medir? Ujú. Profe, primer criterio, la cantidad de energía liberada. Bacán. Entonces, para eso yo voy a hablar de magnitud. Y tengo mis dos primeras escalas. ¿Ya? Magnitud local, magnitud de momento. Otra cosa, ¿qué puedo medir? Los daños estructurales. Las consecuencias a la infraestructura. Chicos, ¿qué ha creado el hombre? Sí, quiero conocer eso. Porque sé que los sismos, como accidentes, desastres, chicos, generan una afectación. Ya, está muy bien. Entonces, por ahí la palabra clave va a ser intensidad. Entonces, en cuanto a la liberación de energía, magnitud. En cuanto a los daños ocasionados, intensidad. Un sismo de gran magnitud es necesariamente de gran intensidad. No, eso va a depender. ¿Sí? ¿De qué va a depender, profesor? De muchas variables, como por ejemplo la profundidad del foco. Claro, mayor profundidad. Tenemos posibilidad de que se vaya disipando. Menor profundidad. Uy, chicos, pum, rápidamente va a llegar a la superficie. ¿Sí? Luego, como mencionábamos, la naturaleza de los suelos, eso de sólidos, líquidos, y otra cosa son los sólidos. Ah, ya, está bien, voy entendiendo, profe. Y obviamente también la infraestructura. Sí, la naturaleza de las edificaciones, pues. Sí, pues, también entiendo, profe. Entonces, si comparo un sismo de 7,8 en Lima con un sismo de 8,5 en Tokio, mira que solamente me voy a basar en la magnitud, creo que yo no soy pitonizo, no soy mago, chicos, pero puedo más o menos intuir cuál será más destructivo, ¿no? ¿Cuál va a dejar mayor desolación? Ya, profe. Entonces, no hay necesidad de decirlo, ¿verdad? Ya, es que hay muchas variables que van a intervenir ahí. Ya, señores, miren, entonces veamos aquí, por ejemplo, esta referencia, ¿no? Principales desastres de origen sísmico y su impacto socioeconómico en el Perú, ¿sí? Tengo la comparativa, un parangón. Dos sismos, el de Chimbote, región Ancash, 1970, y el de Chinchapisco, en Ica, región Ica, 2007. Veamos esa partecita que mencionábamos, magnitud e intensidad, ¿sí? Magnitud, profe, ya, 7,8 el de 1970 y 7,9 en Ica del 2007. Y entonces, yo veo ahora el impacto socioeconómico y miren la diferencia en el número de muertes, de heridos, de personas que se quedaron sin hogar. Sí se nota, ¿verdad? Entonces, este sismo de 1970 se supone que fue de menor magnitud, pero al final fue más destructivo. Miren, alcanzó 8 grados en cuanto a intensidad, ¿no? Mientras que este, 7. Menor magnitud, perdón, mayor magnitud, pero menor intensidad. Y es que no voy a comparar, pues, Ancash de 1970, chicos, con Ica del 2007. Hay décadas de distancia, otro tipo de construcciones, ¿no? Sí, pues, profe. Además, yo tengo entendido que en la del 70, profe, hubo un hecho conexo, ¿no? Hubo un alud, claro, un descenso en masa glacial que también, chicos,
barrió, ¿no? Con este poblado de Yungay. Entonces, pero nótese, chicos, la intención, ¿no? Entonces, una cosa es magnitud, otra cosa es intensidad, ¿vale? Ya, empezamos con magnitud local. Ahí está la escala de Ritter, ¿sí? Mide la energía liberada en el foco, en el hipocentro. Es una escala logarítmica, lo que hace que los niveles asignados no tengan un comportamiento lineal. Es exponencial, chicos, es por 10. Entonces, un sismo de 5 grados y un sismo de 6 grados, cualquier mortal va a pensar que no tiene mucha diferencia, que no tiene mucha diferencia, chicos, es por 10. Es por eso que siempre vemos este tipo de escalas que reflejan magnitud expresados en números arábigos y presentando decimales, ¿no? 5.1, 5.2, 5.3. Ya, bacán. ¿Cómo se expresa? Con números arábigos. Ahora, en la actualidad, la escala de Ritter, o llamada también como magnitud local, solamente, chicos, se remite a medir sismos de pequeña magnitud, ¿no? Estamos hablando entonces, por eso, de un ámbito local, hasta 6.5 grados. Entonces, profe, si usted me dice que Ritter va solamente hasta 6.5, ¿por qué me menciona acá 7.8 en la escala de Ritter? Es que esto fue en 1970, pues chicos, ¿ya? O sea, acá mi otra escala, magnitud de momento todavía no estaba. Ya, profe, ahora comprendo, comprendo. Claro, pues chicos, la tecnología, el desarrollo, ¿no? Ya es diferente. Entonces, magnitud de momento, ya tenemos mayor capacidad para estudiar mejor, de una manera completa, todo el evento sísmico, ¿sí? En la actualidad es la más acertada, y con eso nos referimos a certeza, precisión y utilizada. Permite medir sin restricción sismos pequeños y grandes. Claro, eso de 8.8, no sé, sí, o ya eso, Ritter no puede, pues, ¿ya? Se basa en la medición de la energía total que se libera en un terremoto, momento sísmico, evento, si se quiere. La magnitud es obtenida a partir de los parámetros que relacionan la geometría de la falla. Ah, acuérdense, acá, esta es la falla. Este es el límite de la falla. Ya, chicos, por si acaso, la línea, ahí donde, chicos, se encuentra el hipocentro, ¿sí? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Y el desplazamiento máximo producido durante el sismo. Ya. En otras palabras, desde la liberación de energía y desde donde se inicia hasta donde llega el alcance, con todo y ondas superficiales. ¿Ya? Ahora, ahora, ¿qué es lo que medía la magnitud? La liberación de, de energía. ¿Ya, chicos? Ya, entonces, energía. Listo. Mercalli modificada. ¿Cuál era la palabra clave? Intensidad. ¿Qué permite evaluar? Intensidad. Entonces, chicos, nada de magnitud, ya, intensidad. El daño producido. Listo, se acabó. ¿Sí? Considera el nivel de percepción de las personas. Claro, porque si hablamos de destrucción, chicos, vamos, el ojo humano será, ¿ya? Por un sismo de un determinado punto. Considera el nivel de percepción de las personas, efectos en las estructuras y en la morfología. Consta de 12 valores expresados en números romanos, donde uno será imperceptible por los sentidos del hombre y 12, pues chicos, es un cataclismo, nada queda en pie, ¿sí? Son de gran destrucción. Y bien, chicos, vamos a quedarnos ahí con lo que sería, pues, el caso de geografía y pasamos ahora con cívica, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tenemos en cívica? El derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, a ver, permítanme compartir esto. Siga, siga.
Listo, chicos. Sí se puede apreciar, ¿verdad? Ya. Derecho internacional de los derechos humanos. ¿Qué veo? Ah, instrumentos, documentos, si se quiere, de una manera informal, ¿sí? Profe, derecho internacional de los derechos humanos. ¿Usted me está diciendo que los derechos humanos tienen derechos? No, 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 chicos. Entiéndase por derecho, tal vez alguno de ustedes quiere estudiar esa hermosa carrera, ¿no? Derecho por legislación, leyes. Entonces, a nivel internacional, chicos, se ha ido produciendo una legislación para salvaguardar nuestros derechos. Y es que yo recuerdo una de sus características, y es que los derechos humanos son para todos. Y es ahí entonces cuando yo digo que son universales, ¿no? Ah, ya, genial, genial. Entonces, a partir de ahí, vamos a ver cómo se han hecho esfuerzos entre todos los estados para llegar a cierta convencionalidad, o sea, manejar un solo lenguaje, porque todos nosotros los humanos somos los mismos. Y si bien es cierto, cada pueblo, estado y su nación tiene ciertos matices y puede tener sus propios derechos fundamentales y constitucionales, pues hay un ánimo por garantizar cuestiones elementales en todo el planeta. Ya, chicos, independientemente del régimen político en el que se pueda encontrar un país. ¿Por qué dice eso, profesor? Porque vamos a tener la posibilidad de acceder a sistemas o fueros internacionales por si en el Perú la cosa no funciona. ¿Ya? Y entonces el Estado peruano, para garantizarle a su población, ha tenido la buena fe, entre comillas, ya chicos, por no decir la obligación moral de firmar estos tratados que finalmente nos van a buscar proteger, ¿sí? Entonces, empezaremos haciendo alusión a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya chicos, acá está. La ONU, ¿sí? La ONU fue adoptada por la Tercera Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Y para qué se creó la ONU? Habría que recordar, profe, para evitar una tercera guerra mundial. Ah, ya. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los estados chicos se pusieron de acuerdo para preservar la paz mundial, ¿sí? ¿Y eso qué implica, profesor? Pues estamos hablando de un derecho humano, ¿no? Estamos hablando de un derecho de tercera generación. Ojo, no de un estado para con su población. No, 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 no. Acuerdo entre los estados, no guerras, no esas mundiales. Preservar la paz mundial, algo así como, chicos, el medio ambiente sano y sostenible, el patrimonio común de la humanidad. Eso es lo que se quiere, ¿no? Por eso se conocen como derechos solidarios de los pueblos, ¿sí? Ya, preservar la paz. Pero la ONU también va a tener otro objetivo, que va a ser, ¿qué cosa, profesor? Promover la defensa de los derechos en todo sentido, ¿sí? Y en 1948, entonces, en una asamblea general, chicos, se va a exponer, ¿qué cosa? Los 30 artículos de este documento, ¿no? Hay un pequeño grupo que se constituye en 1947, liderados por la señora Eleanor Roosevelt. Este equipo va a redactar estos 30 artículos que son un impedimento, un imperativo ético. ¿Ya, chicos? Primer artículo, ¿qué dice? Que todos nosotros nacemos libres e iguales, que dotados de razón y conciencia debemos tratarnos fraternalmente los unos a los otros. Bueno, me parecen las palabras de Jesucristo, ¿no? Chicos, también debería recordar que libertad, igualdad y fraternidad son valores que ya se anunciaban, se promovían desde la Ilustración, si no antes, ¿sí? Y cuando yo hablo de ilustración, entonces me acuerdo de la independencia de las 13 colonias y la Revolución Francesa. Entonces estoy hablando de los derechos de primera generación.
Claro, esos individuales, ¿no? De ejercicio individual, esos civiles y políticos. Y entonces aquí, miren, hay una primera columna de esta edificación que vamos a llamar estructura de la Declaración de los Derechos Humanos. Ahí dice, derechos del individuo. No podemos ser esclavos. Si somos libres. La esclavitud está prohibida en cualquier forma, ¿sí? No tortura, no trato inhumano. Chicos, no destierros. Derechos civiles y políticos, hablando de eso justamente de lo individual, el poder participar en los gobiernos de nuestros pueblos, elegir y también siendo elegidos. Luego vamos con libertades políticas, porque chicos, ninguno de nosotros puede ser objeto de persecución. Tenemos derecho a solicitar asilo en cualquier país del mundo. Claro, siempre que sea por cuestiones políticas, ¿no? No para rehuir de la justicia cuando se ha cometido, pues, delitos. Pero eso ya va a depender de la interpretación del país al que yo le pida asilo. Pero también hay una columna, miren, la cuarta, que me habla de derechos económicos, sociales y culturales. Y esa ya es la segunda generación, ¿no? Y aquí veo, por ejemplo, derechos como el del trabajo, la libertad al trabajo, el seguro de desempleo, ¿no? Si alguno de nosotros, ¿no?, en el futuro se quedara, pues chicos, sin trabajo, podría recibir una subvención mensual hasta que encuentre un empleo. Pero en el Perú eso no hay, pero puede haber, debe haber, es más, habrá, tarde o temprano. ¿Por qué? Porque el Estado peruano le ha dado a esta Declaración Universal de los Derechos Humanos carácter de texto legal. Así, ¿cómo? A ver. Lo que pasa es que la Declaración de los Derechos Humanos, vean ustedes chicos, es de carácter vinculante, perdón, de carácter voluntario. Aquí está, ¿sí? Es voluntario. Entonces es propositivo. Ah, ya. La ONU espera que sirva como referencia, ¿sí?, como modelo para que luego los estados vayan redactando sus propias legislaciones. Y como mencionábamos, el Perú, a partir de 1959, chicos, le dio carácter de texto legal a lo que sería la Declaración Universal de Derechos Humanos. Desde entonces pasa a ser parte de nuestro orden jurídico. ¿Ya, chicos? Es por eso que en buena cuenta, mis primeros artículos de la Constitución, chicos, manejan un mismo lenguaje, manejan el mismo lenguaje de la declaración, ¿sí? Ya listo, profe, ya entendí, pero es una propuesta, me ha dicho, ¿ah? O sea, es voluntario, cosa que difiere de los pactos internacionales. Eso que tengo, chicos, con mi cuadro de texto de color, de color celestito, ¿sí? Acá. Ya veo, profesor. Entonces, ¿de qué se trata? De documentos que al suscribirse van a significar obligaciones, para no decir compromisos, ¿ya chicos? Y tenemos dos pactos, uno por los derechos civiles y políticos y otro por los derechos económicos, sociales y culturales. Veo que lo civil y político me recordaba pues a los derechos de primera generación, mientras que los económicos, sociales y culturales a los derechos de segunda generación. Yo ya veía artículos en la Declaración Universal de estos tipos, pero eran voluntarios. En cambio, ya acá es obligatorio, pues señores, ¿sí? Ahora, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, junto a estos pactos internacionales, van a formar lo que yo llamo la Carta Internacional de los Derechos Humanos. Carta Internacional, sí, chicos. Entiéndase por carta una lista, un conjunto de... Es algo así como cuando voy al restaurante, ¿no? Voy a un restaurante y pido la carta. Ah, entonces me traen la lista, la relación de los platos. Ya, acá tengo una relación de documentos, ¿sí?
Estos pactos internacionales, si son obligatorios, entonces, chicos, he de asumir que habrá una entidad que esté vigilante de su cumplimiento. Si pues, si entra en vigencia en 1976, chicos, y el Estado peruano se va sumando, entonces yo debo entender que va a tener ya metas que cumplir, ¿sí? Y como es una cuestión progresiva, debo saber también que cada pacto internacional tiene su respectivo protocolo facultativo. ¿Qué es un protocolo en el derecho internacional? Es un acuerdo en el cual los estados se comprometen a seguir procesos, ¿sí? Sí, sí, son normas que establecen procesos para alcanzar ciertos fines. Y en este caso, chicos, implementar, garantizar estos derechos en sus respectivas legislaciones, ¿ya? Entonces, para 1976, bueno, nosotros todavía estamos con el gobierno militar, ¿no? El gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, pero cuando viene el Perú a sumarse, entonces asume el compromiso de adecuarse. Y, por ejemplo, uno de los artículos del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos nos dice que tenemos el derecho de participar, intervenir en asuntos públicos. Y uno de los asuntos públicos, chicos, más elemental es cuando nosotros elegimos a nuestros representantes, pues. Y entonces ahí tenemos el voto. Vamos a votar para elegir representantes, para aprobar normas, para destituir autoridades. Ah, ya. Entonces, perfecto, el sufragio. Listo. Sí, pues, chicos. Y parece entonces, ¿quiénes sufragaban? Los hombres. Las mujeres, algunas, las que sabían leer y escribir. Hay elecciones municipales. Ya, pero eso se acabó. Entonces, el Perú, ahora, Constitución de 1979, queda voto universal, hombres y mujeres, así sepan leer y escribir o no. Entonces, el Perú, cumpliendo con los objetivos, el Perú le envía su informe al Comité del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que se conoce como Comité de los Derechos Humanos. ¿Ya? Lo mismo del lado del otro pacto, la que busca consagrar los derechos económicos, sociales y culturales, porque chicos, aquí yo voy a ver que también hay unas cuestiones obligatorias, miren, obligaciones de deuda, deudas históricas, llamémoslas así, ¿no? Entonces, una nada más muestra, ¿ya? Chicos, la educación. Ah, ¿cómo es la educación? Obligatoria, ya entendí, profesor. Ojo, en su nivel básico. Y yo sé que ustedes han escuchado hablar de la educación básica regular. Quiere decir que cada uno de nosotros, chicos, ha pasado por inicial, primaria y secundaria, ¿sí? Todo eso se ha vuelto obligatorio, pero en el camino, ya chicos, en el camino. Sí, porque en nuestro país antes solamente era obligatoria la primaria. Pregúntenle ustedes a sus padres, tal vez. Pa, ma, ¿tú hiciste esa educación inicial? Y tal vez va a decir, no, eso no había. Algunos responderán, no, yo no, porque yo di un examen y de frente a la primaria. Y es que antes se podía, chicos, pero ahora ya no. Yo podría empezar a estudiar primaria hasta teniendo 4 años para cumplir 5, o 5 para cumplir 6. Ahora eso es otra cosa, ¿no? Si mi hijo va a cumplir 6, chicos, 6 años antes del 30 de abril, bacán, lo puedo matricular. Pero después, no, ya para el otro año será. Miren esas cositas que estamos hablando. No, se quiso modificar hasta junio, ¿ah? Pero bueno, hay cositas ahí para recalcar. Ahora todo esto es más formal, profito es obligatorio, hasta la secundaria. Bien, bueno, vamos a continuar ahora dejando, a ver, ratificando que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, más los pactos internacionales, que son instrumentos a nivel ONU, se conocen en conjunto como la Carta Internacional de los Derechos Humanos. La particularidad es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de carácter voluntario, mientras que los pactos internacionales de arranque son obligatorios.
Ya, señores. Y bueno, vamos a continuar ahora con los organismos internacionales de protección de los derechos humanos. Y tenemos la Corte Internacional de Justicia, que yo sé, también la conocemos como Corte de la Haya, ¿no? Claro, profe. Entonces, chicos, aquí hay que tener esto, aquí mucha atención, ¿sí? La Corte de la Haya. Profesor, ¿y por qué llegamos nosotros a la Corte de la Haya? Porque, chicos, no creo que hayamos querido resolver esto con una guerra, ¿verdad? Entonces, el principal propósito de la ONU, no se olviden, es la paz, ¿sí? Es la paz. Y para eso ha creado legislación como sobre delimitaciones, sobre procesos que deben seguir los estados. Y chicos, es la vía diplomática, ¿no? Bueno, vamos a reconocer o a recordar algunos puntitos. Primero, la Corte Internacional de Justicia es el órgano principal de las Naciones Unidas. Entonces, no hay entidad superior. No, 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 no. En una corte, ¿a quiénes encuentro? A los magistrados o, entre paréntesis, jueces, ¿ya? Esos jueces van a tomar una decisión y lo que decidan no se va a poder revisar en ningún lado, porque este es el órgano principal, ¿ya? Entonces, ¿cómo son sus fallos? ¿Cómo son, chicos, sus decisiones? Inapelables, ¿bien? Inapelables. Entonces, por ahí voy a recordar el caso del Perú, que llegó pues con Chile y que la Corte nos ha dicho cómo ya debemos definir nuestros límites marítimos. Nadie puede ir en contra de eso, porque todos, al ser parte de la ONU, nos sometemos. Nadie puede escapar. Ya, señores, es el derecho entonces. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer, profesor? Primero, primero, su objetivo principal es lograr el arreglo de las controversias o situaciones susceptibles a conducir el quebrantamiento de la paz. Bacán. Pero, ¿cómo así? Allá es que va a decidir, conforme al derecho internacional, las controversias o disputas entre estados. Ojo, solo estados. Aquí no es Óscar Ochoa versus Juanito Pérez. No, no, no. No es Óscar Ochoa versus Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estamos hablando de estados. Perú versus Chile. Colombia versus Nicaragua, que por cierto también tuvieron un diferendo por su delimitación marítima porque habían ciertas islas que generaba pues una situación ahí controversial, ¿no? Pero chicos, ahí se tiene la decisión definitiva. Ahora, hay otra tarea. ¿Cuál, profesor? La de emitir opiniones consultivas. ¿Eso qué quiere decir, profe? Bueno, que pueden absolver dudas. Cualquier estado parte de la Corte, perdón, de la ONU, le puede hacer algunas consultas a esta Corte, ¿no? Por ejemplo, imaginemos a Bolivia. Bolivia quiere saber si puede mandar a Chile por una posible salida soberana al mar por territorio que antes le perteneció. Entonces va y le consulta a la Corte. La Corte va a examinar, pues chicos, su pregunta y obviamente le va a dar una respuesta en base al derecho internacional. Esa sería una opinión consultiva. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, dos puntitos. Primero, órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Lo que se decida queda, ¿ya? Y luego, ¿qué es lo que va a decidir? Uno, las diferencias o controversias que existen entre estados. Y luego, también dándole una información definitiva a un estado que le haga una consulta.
¿sí? Son 15 los magistrados de diferentes, chicos, nacionalidades, esto para garantizar el pluralismo, ¿no? En cuanto al derecho, y también pues una mayor imparcialidad, ¿vale? Ahora, vamos a lo que sería el sistema interamericano. Aunque chicos, voy a centrarme un poquito en lo que tenemos en nuestro boletín, ¿sí? En nuestro boletín, no sé si habrán visto por ahí un cuadrito de texto que también está dentro de lo que sería el nivel ONU, que hace referencia a la Corte Penal Internacional, ¿sí? Entiéndase a la Corte Penal Internacional como ese tribunal que se crea a partir de la suscripción y, chicos, establecimiento de Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma ha sido acogido, abrazado por las Naciones Unidas, que busca, pues, chicos, condenar actos atroces contra la humanidad, ¿no? Y hablamos de 4 delitos que se han podido codificar. Estamos hablando, por ejemplo, de delitos de lesa humanidad, ¿no? Como por ejemplo, chicos, ahí yo podría mencionar, bueno, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, esterilizaciones forzadas. Luego también genocidio, otro delito atroz contra la humanidad. Estamos hablando, por ejemplo, de el exterminio de un pueblo por razón de su lengua, ¿sí? Su religión, su raza. Entonces estamos hablando de una cuestión étnica, ¿no? Y sería pues una fijación contra cierto pueblo o cultura. Entonces por ahí también, ¿no? Otro delito atroz. Luego tenemos los crímenes de guerra, que eso es cuando, chicos, si bien es cierto, se busca la paz, es lo que queremos todos, que de una manera civilizada, a través del derecho, encuentren una, ¿no? solución a sus diferencias. La guerra, chicos, siempre será una posibilidad y lo estamos viendo en estos años, ¿no? Entonces, si va a haber una guerra declarada, tiene que haber convenios, ¿no? Que se tienen que respetar, como la Convención de Ginebra. Chicos, hay códigos de guerra. Entonces, Fuerzas Armadas versus Fuerzas Armadas, ¿no? No vamos a, no debería haber ataques a la población civil, bombardear una escuela, un hospital, ya, eso serían, chicos, crímenes de guerra, ¿sí? Y luego tenemos la agresión extranjera, que como mencionamos existe, pues, ¿no? El derecho. Pero ¿qué pasa si un gobernante de pronto decide saltarse todo y de frente invade otro país? O decide bombardear así, pues chicos, a gran escala otro país. Ya, esos son crímenes de agresión, ¿sí? Y también son juzgados. Profe, usted me está haciendo recordar al primer ministro de Israel, pero también al presidente de Rusia. Ya, chicos, no voy a comentar mucho eso porque puede haber una cuestión política por medio, pero sí, ¿no? Aunque no lo crean, estos señores también tienen su ropita tendida ahí, sus cositas en la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional no condena a estados, condena a personas, ¿ya? Determina responsabilidades individuales. ¿Sí, chicos? Listo, corto con lo de la Corte Penal Internacional que se estableció entonces con el Estatuto de Roma que firmó el Perú en el año 2002 con el señor Alejandro Toledo en el gobierno. Hablemos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, algo regional. Ya dejamos hablar de ONU, ahora hablamos de lo que es América, ¿sí? O sea, lo que ocurre en África, en Europa, en Asia, chicos, nos conmueven, nos solidarizamos, pero esos continentes tienen sus propios bloques regionales y tendrán sus propios tribunales. Aquí nos referimos a lo que ocurra en América, ¿sí? La Organización de los Estados Americanos. Profesor, ¿todos los países de América son parte de la OEA? Bueno, con Cuba tenemos una cosita distinta, ¿no? Pero como que está ahí cerca, cerca, ¿no? Vamos, profe, todos los estados de los que sí son parte de la OEA suscribieron esta convención. La respuesta es no. Profe,
¿Qué es una convención? Una convención es también un documento jurídicamente vinculante, ¿sí? O sea, es de cumplimiento obligatorio. Y el Perú, entonces, que sí la ha suscrito porque es parte desde 1978, ¿ya? Que el Perú, chicos, saben ustedes que Morales Bermúdez, con el régimen militar, está en una coyuntura de crisis, crisis económica, política, social, hace agua, ya no se puede sostener. Es por eso que quiere que los civiles retornen, ¿no? Quiere retirar a las Fuerzas Armadas de poder. Es por eso, chicos, que se convoca a una asamblea constituyente. Y esa constituyente que va a redactar la Constitución del 79 es la que nos, chicos, suma a esta convención. ¿Vale? Bueno, desde entonces el Perú asume los compromisos, se allana, se somete, porque es de cumplimiento obligatorio, vinculante, decíamos. Y hablando de vinculación, estoy seguro que, chicos, ustedes como ciudadanos responsables, alguno tal vez ya sufraga, ya ha votado, ha emitido un voto informado, ¿no? Reflexivo ahí. Y habrá escuchado entonces a los diferentes candidatos y algunos de ellos proponían retirarse de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o más conocido en el mundo, chicos, de la farándula como el Pacto de San José. ¿Y por qué querían retirarse, profe, de esta convención? Ah, ¿por qué? Porque esta convención exige y me somete a no aplicar la pena de muerte. Sí, chicos, a derogarla progresivamente. Si ya la tengo en mi constitución, la podré mantener, pero que sea solo por cuestiones específicas. No puedo agregarle más, ¿sí? Y la tendencia, como mencionamos, es a derogarla progresivamente. Ah, ya. Por eso es que ante tanta ola delincuencial, chicos, algunos candidatos prometían desvincularnos para que así, ya teniendo la pena de muerte en mi, chicos, constitución, para traición a la patria en caso de guerra exterior y por terrorismo, luego yo le puedo agregar más causales, como por ejemplo lo que teníamos con la Constitución de 1933, que era, ¿qué cosa, profe? El homicidio calificado. ¿Qué es eso, profe? Quitarle la vida a alguien con alevosía, ensañamiento. Eso, por ejemplo, de un feminicidio, ¿no? O de una violación con subsecuente muerte. Hable bien, profesor. Antes se ejecutaron algunas personas por eso. En el Perú sí, ¿no? Pero bueno, por tiempo, chicos, ya no puedo comentar más de eso. Es lo que quisiera retomar, porque eso se derogó con la Constitución del 79. Ya, señores, cuando nosotros nos sumamos y nos quedamos en ese entonces solo con traición a la patria en caso de guerra exterior, y luego en el 93 se suma lo que sería pues terrorismo, ¿no? Bueno, vamos al punto, chicos. Ya por tiempo tal vez voy a tener que recortar un poquito, pero voy a tratar de hacerlo de una manera sucinta. Yo ya sé que en una corte, así como mencionamos, en la Corte Internacional de Justicia, la Corte de la Haya, que aquí tenemos jueces. Y sabemos que los jueces emiten sentencias, ¿verdad? Y que estas sentencias son el resultado de una examinación de pruebas, pruebas que van a inculpar a un procesado, ¿sí? En este caso, ante la Corte solo compadecen estados, ¿ya? No personas naturales, no personas jurídicas como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. No, no, no. Solo estados. Estados que se comprometieron a garantizar, a aplicar la convención, a defender, por tanto, los derechos fundamentales. ¿Sí? Pero, pero, si no cumplieron con ese propósito e hicieron todo lo contrario, son verdugos, han vulnerado los derechos, entonces pueden ser llevados ante la corte. ¿Sí? Pero, ¿quién los va a someter a la ¿Quiénes son los que investigaron? Porque los jueces no investigan, los jueces no pueden hacer todo, no pueden ser juez y parte, no, no, no. Los jueces examinan, valoran las pruebas, las evidencias.
Chicos, esas son encontradas, por ejemplo, si hablo del Perú, en cuanto a investigación de un delito por los llamados fiscales. Ah, ya. Entonces, profe, usted me está diciendo que la Corte Internacional haría las veces del Poder Judicial y la Comisión Interamericana las veces de la Fiscalía. Así lo podría manejar de una manera sencilla. ¿Ya, chicos? Entonces, ¿qué hace la comisión? Bueno, su tarea principal es promover la observancia, ¿sí? La observancia de los derechos fundamentales, ¿no? Ahora, para eso, concientiza, sensibiliza sobre la importancia de los derechos, porque mejor que castigar es educar, ¿sí? Profe. Y luego, bueno, pueden enviar, chicos, equipos de indagación a los estados que son parte de la convención. O sea, pueden in situ hacer una visita para realizar un diagnóstico preciso de la situación de los derechos humanos. Así, profe, sí, lo pueden hacer. Y es ahí entonces donde yo recuerdo que pueden recibir denuncias. Claro, las personas o entidades pueden recurrir a la comisión. Entonces, chicos, nosotros, de forma individual o colectiva, podemos tocar las puertas de la comisión. Vamos a presentar una petición de caso o simplemente denuncias, ¿sí? Ya, presentar denuncias. Y entonces empieza la indagación, ¿sí? Y la comisión entonces va a buscar y ante lo que se le pueda prestar y haya podido conseguir, entonces va a decir, wow, acá hay una vulneración. Si es así, entonces somete el caso ante la corte. Ya chicos, ante la corte. Y la corte entonces ahora, como mencionábamos, se va a encargar de examinar y emitir una sentencia sobre violación de los derechos humanos. Ya saben, aquí solamente será contra contra estados. ¿Ya, chicos? Contra estados. Estados que se comprometieron entonces a qué? A vigilar, pero hicieron todo lo contrario, ¿cierto? Listo. No protegieron, sino vulneraron. Profesor, ese segundo puntito me interesa. Solo los estados parte y la comisión tienen derecho a someter un caso a la decisión de la corte. La respuesta es sí, nadie más. Y ojo, que nosotros solo tocamos la puerta de la comisión, nunca de la corte, nunca de la corte. Ahora, hay algo que debería agregar. ¿Qué cosa, profesor? Que yo solamente podría acudir a la comisión, ¿ya? Previo agotamiento de las instancias internas, previo agotamiento de las instancias internas. ¿Y qué me quiere decir con eso? Pues que yo he tenido que buscar primero justicia en el Perú. Y es que como esta convención es, chicos, es vinculante, es obligatoria, es parte de mi orden jurídico, entonces debo asumir que mis jueces interpretan y aplican la convención también en el Perú. Y si el Perú no funciona, entonces como filtro no fue eficiente, entonces ahora ya podría llegar al sistema interamericano. La comisión y la comisión somete mi caso ante la Corte. Lo que decía la Corte será definitivo e inapelable. Entonces, si el Estado peruano, por ejemplo, chicos, yo denuncio al Estado peruano y la comisión somete mi caso ante la Corte, el caso Ochoa, decía, lo que decida la Corte se hará. Por ejemplo, le puede decir al Estado peruano, oye, tú, Estado peruano, al señor Oscar Ochoa, lo destituiste de la función pública de manera arbitraria, tienes que reponerlo. Es más, tienes que indemnizarlo con $500,000. El Estado peruano lo tendrá que hacer. Y si no lo hace, profe, chico, lo tiene que hacer, se somete a sanciones hasta económicas. Entonces, por ahí se ha allanado. Bien, bueno.
Voy con esta partecita, la Carta Democrática Interamericana. Algo sencillo, chicos. Vamos a ver, pues, la definición de la democracia. Y es que la democracia es un sistema político que se considera es el más acorde para el respeto de nuestros derechos y libertades. Bien, entonces cuando hablamos de democracia, hablamos de respeto de los derechos humanos, ¿sí? Entonces, más allá de la definición, también tenemos el diseño de mecanismos para prevenir y responder ante afectaciones a la democracia, por ejemplo, un golpe de Estado. Y la primera medida será, por ejemplo, ¿qué cosa, profe? La solidaridad. Hay un golpe de Estado en el Perú, por ejemplo. Oscar Ochoa da un golpe, nadie debe arrogarse el poder, pero yo lo hago. Y entonces, chicos, por la fuerza, me convierto en un gobierno usurpador. Se activa la Carta Democrática, los miembros de la OEA la activan y entonces la solidaridad. No van a reconocer mi gobierno como legítimo. Y luego pueden suspender hasta el Perú temporalmente de la OEA, ¿no? Se puede suspender la membresía. Sí, chicos, todo esto ¿para qué? Para ejercer presión y que la propia población peruana se organice y me destituya, ejerciendo su derecho a la insurgencia, que es el restablecimiento del orden constitucional, es decir, de la democracia. Ya chicos, esto rige desde el 2001 y se celebró en Perú. Luego tendríamos los organismos que promueven la protección de los derechos humanos en el Perú. Ojo, son sociedades civiles, no son entidades gubernamentales. Nosotros, tal vez muy sensibles ante la vulneración de los derechos humanos, podríamos sumar esfuerzos para protegerlos, difundir, ¿no? Chicos, la importancia, hablamos de concientizar, sensibilizar y luego, ¿por qué no?, ayudar a personas que se han visto vulneradas en cuanto a sus derechos fundamentales. Por ejemplo, algunas de estas entidades son las que ayudan a las víctimas a acudir a este ámbito internacional. Porque miren, Washington, ¿no? Y la gente a veces desconoce. Y entonces ahí aparecen estas entidades, ¿no? Hay algunas que van a ser feministas, otras pues que son chicos ambientalistas, también otras que defienden los derechos pues de la población afrodescendiente, los discapacitados. Y entonces, chicos, hay muchos pueblos que podríamos considerar vulnerables o afectados, ¿no? Y bueno, como mencionábamos, todas estas entidades son de libre asociación y chicos se van a organizar en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. 82 organizaciones es la que tiene nuestro país en ese sentido. Bien, chicos, entonces, viendo que ya superamos la hora, les voy a dejar las claves de las preguntas, ¿sí? A ver, en geografía. En geografía, la pregunta número uno tendría como respuesta em, besito, dos tendría como respuesta casita, tres avioncito y cuatro delfín. Mientras que cívica, nuestro primer ejercicio tendría como clave la E de elefante, la C de capibara, la 3 la C de canguro y la 4 la B de ballenita. Bien, chicos, un gusto estar con ustedes. Cuídense, espero que tengan un buen fin de semana. Yo me despido. Hasta pronto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Gracias, profesor. profesor. Cuídese. Gracias a ustedes, chicos.